En Europa se han aumentado los esfuerzos para visibilizar a las víctimas, movilizando sectores gubernamentales y de la sociedad civil. Y en América Latina las distintas normativas todavía parecen muy referidas al régimen penal y procesal sobre la materia, pero sin abordar las consecuencias del acto terrorista desde la perspectiva de las víctimas, cosa que creemos que debe de ser lo esencial. Y en ese sentido reconocemos el papel que ha tenido España con la aprobación en 1999 de la llamada Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, hasta la actual Ley de 2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, referente obligado en la materia para toda la comunidad internacional. En Latinoamérica, ciertamente tenemos un caso, que es el caso de Colombia, el año 2011, la Ley de Medidas de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno. Creo que también el embajador Jiménez nos recordará el Plan Integral de Reparaciones a las víctimas del terrorismo del Perú. Creo que es importante recordar aquí que que este papel fue reconocido, además, el papel de las víctimas, desde el año 2006 en la Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas y sus sucesivas revisiones. La última revisión de esa estrategia es de apenas hace unos meses atrás, de junio del 2014. Ahora estamos buscando en la OEA los apoyos necesarios para, en el marco de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, iniciar un proyecto de asistencia legislativa sobre los derechos de las víctimas, incluyendo el papel de las víctimas en el marco de la justicia penal. El objetivo es profundizar en las mejoras legislativas que en materia de lucha contra el terrorismo han venido llevando a cabo los Estados miembros en años anteriores. Porque hemos sido todos los peruanos, de alguna manera, afectados por este problema. Hemos sido secuestrados por el terror. Yo soy de una generación que vivió justamente en los años 80 y 90 el problema del terrorismo. Mi generación fue una generación que creía que no tenía futuro, porque la violencia nos arrebató la libertad. La violencia arrebató muchas veces nuestras vidas. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos personas que sabemos que han sido víctimas. Y bueno, esta circunstancia especial nos ha llevado a que tengamos una respuesta muy firme en relación al problema de la violencia en el país. Concretamente, en cómo actuaron los terroristas y cómo nosotros tenemos que actuar para defender el Estado democrático. So some of the things that I have learned by working with terrorism victims, things that make these cases unique and different from other types of crimes, is that the injury to the victims is very severe, complex, and long-lasting. Many terrorism victims suffer from post-traumatic stress disorder and other long-lasting effects of the crime. The victim many times was a symbol of a government or a country or a policy or an ethnic group. So the victims many times are not targeted for themselves, but because they are a symbol and they represent something else. De esta manera, estimamos fundamental la articulación de un concepto de memoria que impregne la historia de España desde el punto de vista, por una parte, de la educación, un sistema de educación en valores, la reciente reforma de la Ley de Educación aprobada en España y ahora en el desarrollo curricular de la misma, se introduce por primera vez valores frente al terrorismo y el papel de las víctimas del terrorismo en la historia. Consideramos que la visibilidad de las víctimas frente al terror es un instrumento fundamental para deslegitimar la violencia terrorista, pero también para educar en valores a las nuevas generaciones, de tal manera que, como se estudian otros fenómenos que ha sido ejemplo de violaciones masivas de derechos humanos, como ha sido el Holocausto, es fundamental
como instrumento de prevención que las sociedades que han sufrido con especial virulencia la violencia terrorista, como es la sociedad española en general, la comunidad internacional, conciencien a sus jóvenes de que esto no puede volver a pasar, que hay una serie de valores que resultan fundamentales, como son los de la paz, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Las víctimas del terrorismo ponen cara al sufrimiento. Las víctimas del terrorismo ponen cara a la brutalidad. Las víctimas del terrorismo ponen cara a la agresión. Las víctimas del terrorismo son las que al final explican qué es lo que hace la barbarie del terrorista.